Bueno, iniciamos la sesión 2, titulada Economía Circular, Nuevos Enfoques y Métodos de Valorización Económica, misma que será moderada por la doctora María Cristina Cortinas Durán, quien actualmente preside la Red Queretana de Manejo de Residuos y es miembro del Consejo Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a convenios internacionales en materia ambiental. Sus estudios profesionales comenzaron con la licenciatura en Biología de la UNAM y continuaron con el doctorado en Ciencias de la Universidad de París. El nombramiento como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de México y el certificado de entrenamiento en gestión de residuos peligrosos del Buró de Inversiones y Soporte Técnico de Suecia. Doctora, es su oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer la presentación de nuestros ponentes de esta mesa. En primer término, tenemos con la ponencia Metodología para la estimación de residuos generados por sismos, en el caso del estudio del 19 de septiembre de 2017 por la doctora Flor Hernández Padilla, quien es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Pachuca, con especialidad de calidad y productividad. Maestra en Ingeniería Ambiental con especialidad de residuos sólidos, doctora en Ingeniería Ambiental por el Instituto de Ingeniería de UNAM, con especialidad en análisis de ciclo de vida. Actualmente labora como profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería con adscripción a la División de Ingeniería Mecánica Industrial con la línea de investigación de sustentabilidad aplicada a la ingeniería. Participa en el grupo de investigación internacional de análisis del ciclo de vida del Centro Internacional de Referencia sobre el ciclo de vida de productos, procesos y servicios del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y la UNAM. En la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero en el tratamiento de aguas residuales de América Latina y el Caribe. Es uno de los proyectos que desarrolla. También ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales, como el análisis del ciclo de vida del cultivo de Jatorofa a cargo del CIATEC en León, Guanajuato, respaldado por la Secretaría de Energía y ASA en 2017. Le damos la palabra a la doctora Flor Hernández Padilla. Muchas gracias. Bueno, me voy para acá si no me sorprendo. Entonces, esta ponencia, ahora vamos a hablar de una estimación, una metodología que estamos proponiendo para la cantidad de residuos generados por sismo y obviamente pues el caso estudio de este sismo pasado. Bueno, sabemos que México, como bueno, ahorita estaba yo muy interesada en platicar también con la doctora, como Ecuador, es un país altamente sísmico. Pues estamos en un contexto de 5 placas tectónicas, como sabemos, y pues principalmente también la capital es la que sufre mucho de esto. Entonces, pues tenemos que pensar en qué vamos a proponer como gestión para estos residuos también. Sabemos y ya hemos escuchado que bueno, los residuos en todos los países latinoamericanos son un problema en condiciones normales, pero ocurriendo un sismo también son un problema mayor. Estos sismos pueden generar gran cantidad de residuos, pues de todos tipos, ¿no? Tanto sólidos, líquidos y todas las otras clasificaciones que hemos visto. Estos residuos tenemos muchas afectaciones y vamos a considerar 3 planos distintos. Primero, pues afectan al rescate, ¿no? O sea, están los edificios colapsados y tenemos el entorpecimiento en el rescate. Entonces tenemos que retirar parte de los residuos para promover el rescate. Después de que pasa la primera emergencia de rescate, dificultan la reconstrucción si están los residuos, los edificios colapsados y no podemos acceder para la reconstrucción. Los edificios que no son colapsados, pero que están en malas condiciones y que son un riesgo, afectan a las personas, tienen un riesgo para las personas. Podemos decir que afectan a la salud pública también. Cuando están a punto de caerse, están programados para demolición, pero no se hace, ¿no? Tarda tiempo. De hecho, pues desde el sismo fuerte anterior, que fue el 85, pues todavía podíamos ver algunos edificios como en malas condiciones que no habían sido ni demolidos ni retirados y pues teníamos afectación de ambiente y salud pública, ¿no? Y finalmente, cuando ya se decide la limpieza de la ciudad,
La siguiente afectación ahora es dónde los vamos a colocar, y si los colocamos, si los disponemos de manera inadecuada, pues vamos a afectar ecosistemas, ¿no? Si se van a caminos, si se van a las laderas de ríos, si se van a algunos lugares donde podemos no verlos, ¿no? Pero que sí están afectando. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunas visitas que se hicieron por parte del grupo en la DIMEI, que estamos haciendo esta línea de investigación. El grupo de los estudiantes y algunos profesores hicieron algunos visiteos para ver las condiciones bueno, cómo podemos hacer nuestro levantamiento de datos. Entonces recordemos, como lo hemos visto en las otras ponencias, ¿verdad? La basura no es basura, tenemos material valioso, como concreto, acero, madera, y igualmente en residuos por sismo. Tenemos una gran cantidad de acero de refuerzo de concreto armado, y esta puede reutilizarse, y son los que más representan ahora el peso. Vimos en las conferencias anteriores que el peso se representaba mayormente por residuos de comida. En el caso de sismo, no, son residuos que provienen de los muros, ¿no? Vamos a llamarlos de las construcciones que ya estaban. Entonces todo esto tiene un peso muy, muy grande, y pues todo puede reutilizarse en cuestión del acero, de los muros de refuerzo y los muros también. Siguiente, por favor. Entonces estamos nosotros en el grupo de trabajo observando estrategias para reducir los riesgos de los residuos de desastre y para apoyar los planes de recuperación y desarrollo. Esas son como nuestras líneas. Esto pertenece a una propuesta más grande, que es un protocolo de gestión de residuos producto del sismo. Lo que yo les voy a presentar ahora solamente es la estimación de cuántos residuos estamos esperando, pero es parte solamente... Es parte solamente de una propuesta, de un protocolo que estamos proponiendo. Lo que les vamos a exponer es solamente esta parte, que es la evaluación de pérdidas y daños. Vamos a considerar todos estos residuos. Estamos incorporando un marco legal de la gestión de residuos con algunos integrantes de la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esto por los bienes mostrencos también, por cómo estamos determinando quién es la línea de custodia, la afectación por sismo en cuestión de que no sabemos de quién son las cosas y de los residuos, pues tenemos muchísimas líneas de acción. Después es llevarlos a un centro temporal, donde se va a tener una separación de estos residuos, un acondicionamiento, y después al reciclaje. Aquí vamos a hacer un estudio de recicladoras en el momento que haya. O sea, todo esto es un protocolo aplicado a este caso estudio del sismo pasado. Sin embargo, pretendemos que sea utilizable para otros casos que lamentablemente, inminentemente vamos a tener. Bueno, pues quiero cambiar un poco el formato. Mis alumnos han trabajado mucho en esto y quisiera que los resultados los explicaran ellos también brevemente. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Luis Ángel Vargas. Yo les voy a hablar un poco sobre ya la metodología aplicada de lo que es la cuantificación de estos residuos de sismo. Primeramente nos basamos en 3 documentos que son como unas guías internacionales en caso de desastre, residuos en caso de desastre, especialmente en uno que fue de Japón en el año 2011, que es sobre el sismo que sufrieron allí en Japón, lo cual trajo residuos tanto radioactivos, residuos radioactivos, residuos de construcción, residuos pues de todo tipo, ¿no? Entonces tratamos como que de aplicarlo también a aterrizarlo a México. Sigue, por favor. Y bueno, en la metodología seguimos 4 etapas distintas. La primera fue el análisis de información disponible, es decir, o sea, toda la información que teníamos, tanto de guías como las 3 que habíamos visto anteriormente, también las normas oficiales que están para el manejo de residuos. Y bueno, contemplar toda esta información para poder continuar con la metodología. Después sería realizar las visitas a lugares de desastres, donde hubo colapsos, donde hubo derrumbes, y ver qué tipo de residuos en realidad se están pues movilizando, ¿no? No nada más vamos a encontrar residuos de construcción, bueno, residuos del edificio, digámoslo así, sino también vamos a encontrar muebles, vamos a encontrar, podría ser telas, sillas, mesas, cualquier tipo de residuo. Entonces ver qué se está haciendo con esos residuos y también qué tipo de residuos son y cómo los podemos clasificar. Después sería la determinación de qué tipo de inmueble era, porque no únicamente se cayeron, se derrumbaron edificios que eran casas de habitación, sino también eran oficinas, algunos eran comercios, otros eran centros comerciales, como lo vimos en el caso de Cuapa.
Y bueno, también contemplar el tamaño de la edificación y también qué tipo de residuos se puede encontrar ahí. Y al final, pues con esta información se genera una base de datos que nos permita al final hacer la cuantificación de todos estos volúmenes y pesos de los residuos de sismo. Bueno, aquí me gustaría que les platicara una de mis compañeras que se llama Caitlin Frías, que les va a hablar un poco sobre cómo fueron estas visitas a estos lugares de desastre y, bueno, toda la información que puedo recopilar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caitlin Frías, soy futura ingeniera industrial y bueno, yo les voy a hablar a partir del análisis previo que se hizo con base a la información que se reportó en la plataforma CDMX. En esta plataforma se reportaron varios tipos de edificios, dentro de los cuales encontramos 3 casos. El primero es que se reportaron casos en los que los edificios estaban ya caídos, o sea, su demolición ya estaba hecha a causa del sismo. Otro tipo de edificios que encontramos fue en el que sí estaba dañado el edificio, pero estaba a punto de empezar un proceso de limpieza llevado a cabo por algunas empresas que se dedican a esto. Y el tercer caso fue edificios que estaban contemplados dentro de estos datos y eran erróneos, o sea, no existían esos edificios o alguien los enlistó ahí y no se hizo como esta justificación de por qué estaba ahí. A lo que yo me dediqué en esta parte del proyecto fue en hacer un reporte de las visitas en los sitios de daño, es decir, un conteo en situ. Realicé 6 visitas en diferentes puntos de la Ciudad de México y una en el estado de Morelos. Las visitas que realicé en la Ciudad de México fueron con base a la cantidad de edificios derrumbados que existían en cada alcaldía. En estas alcaldías, la que mayor inmuebles afectados tuvo fue la delegación Cuauhtémoc. Este es un ejemplo de los edificios que podemos encontrar en el estado de Morelos afectados por el sismo, que es como podemos ver, ahí ya está derrumbado. Por cada demolición y retiro de residuos en el área en la Ciudad de México se pagan 3 millones de pesos dependiendo del tipo de inmueble, del área a demoler, la zona geográfica en donde se encuentra y la cantidad de recursos a utilizar. En la imagen podemos ver una máquina con portadora de concreto armado que se le añadió otro elemento que es una cizalla. Esta cizalla tiene un valor de 5 millones de pesos nueva, pero en este caso esta fue una reusada. Los residuos de la demolición en la delegación Cuauhtémoc fueron del tercer caso del que yo hablé hace un momento y del primero. Le cedo la palabra nuevamente a mi compañero Luis. Bueno, como podemos ver, pues es muy trágico todo lo que sucedió en el pasado sismo. Por eso es la importancia de tener este protocolo de manejo de residuos de sismo. Y bueno, para ya la contabilización y la metodología más aplicada, obtuvimos 5 datos importantes de la base de datos que generamos, que fueron primero qué tipo de edificación era, el área construida en metros cuadrados, los niveles de construcción, ya que hay edificios que tienen tanto sótanos o estacionamientos, también los tenemos que contabilizar en esta parte de volumen y de residuo. También la constante de peso, esta la obtuvimos de una tesis que era sobre la cuantificación de residuos de la construcción y demolición. Hicimos algunos cálculos, algunos promedios de los edificios de muestreo, que fueron los 40 derrumbados en la Ciudad de México. Y también obtuvimos muchos datos de una página web que está actualmente activa, así que la pueden checar, se llama Plataforma CDMX para la reconstrucción de la Ciudad de México. Y perdón, CDMX, Plataforma Ciudad de México, sí. Y bueno, en estos reportes estructurales pues venían varios datos que nos sirvieron para hacer la cuantificación. Bueno, los resultados los tienen en pantalla. Los residuos de la edificación los dividimos en varios tipos. Algunos de ellos pues eran la mampostería, el concreto y mortero, materiales petros, metales y maderas.
¿Por qué los dividimos así? Porque a cada uno de estos posteriormente se les puede dar un tratamiento o un acondicionamiento para que posteriormente sean reciclados o sean reutilizados. Entonces por eso se les va a hacer esta división y para saber cuánto vamos a esperar de esos residuos. Bueno, también vamos a encontrar vidrios, plásticos, asfalto y entre otros. Como les comentaba, también vamos a encontrar muebles. Para esto no había como una metodología implementada, entonces lo que hicimos para poder cuantificarlo es seccionar, por ejemplo, si era una casa habitación, seccionarla en cuántos departamentos tenía y estimar. Si en un departamento de 57 metros cuadrados viven 2 personas, pues contar una cama, un refrigerador, un comedor, una alacena y así, etcétera. Entonces, también con algunos datos del INEGI pudimos cuantificar de forma un poco más precisa, saber cuántos de estos residuos íbamos a utilizar, porque por ejemplo un refrigerador no se puede nada más dar una disposición final y ya, sino se tiene que sacar el refrigerante que tiene, se tiene que a lo mejor desmantelar el metal, las cosas que se puedan reutilizar. Entonces ese tipo de cosas las tenemos que conocer. Entonces en este caso, pues lo que eran metales, electrónicos, tela, vidrios, electrodomésticos, los pusimos aparte y saber qué volumen y qué peso vamos a obtener de estos residuos. Y bueno, como resultado final de este estudio, de esta base de datos y de esta cuantificación que se hizo, del sismo pasado, si todos los edificios que resultaron derrumbados o que tenían que era necesario hacer una demolición, se obtuvieron esos datos, que son residuos por sismos en inmuebles, serían 183.404 metros cúbicos y 302.000 toneladas aproximadamente. Los residuos de muebles serían 499.000 metros cúbicos y 20.000 toneladas. Como vemos, el volumen es muchísimo más de los muebles o de los, muebles que podemos encontrar dentro de una casa habitación, pero el peso pues representa muchísimo menos que los de la construcción. Entonces, en ese sentido, pues hay que contemplarlo también para la logística previa, logística posterior para la movilización de estos residuos. ¿Sigue? Y bueno, como conclusiones, tenemos que para un sismo de las características similares al pasado 19 de septiembre de 2017, para hacer este trabajo de cuantificación se requieren un total de 7 días con 3 personas que se van a dedicar a una a la base de datos, otra a la validación de información y labor de campo, y otra que sería los cálculos de cuantificación de todos estos residuos. Y bueno, eso es una ventaja porque es un tiempo de respuesta, considero yo, corto para que las personas que tienen la toma de decisión de qué hacer con estos residuos pues sepan realmente cuánto van a esperar, cuánto tienen que movilizar y qué se va a hacer con estos residuos. La que sigue, por favor. Y bueno, se da la palabra a la doctora. Finalmente, pues la construcción de la ciudad y la seguridad depende de un manejo adecuado de los residuos, incluso en un sismo y en eventos como estos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.